Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué bendición del Señor poder estar una vez más en este día que Él nos regala, dispuestos a estudiar su bendita palabra a través de este medio de comunicación. Agradezcamos a nuestro Dios a través de la oración antes de empezar el estudio de la palabra el día de hoy. Gracias Dios por permitirnos un día más de existencia en este mundo. Gracias por todas las cosas que nos provees. Reconocemos que provienen de ti, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Por eso hoy te agradecemos y te alabamos y te bendecimos, porque tú eres nuestro Creador, nuestro Señor y Proveedor. Te agradecemos sobre todo por tu Hijo Jesucristo, el cual vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias Señor Jesús por haber dado en la cruz del Calvario tu vida para rescatarnos del hoyo cenagoso del pecado en el que estábamos envueltos. Por eso hoy te ruego que abras los ojos del entendimiento de todos los que están escuchando este programa, para que puedan entender más y más tu palabra y puedan comprender la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, y vengan al conocimiento tuyo y sean salvos para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 4. Ya hemos estudiado los primeros 15 versículos de este capítulo. Hoy estudiaremos, por la gracia de Dios, los versículos 16 al 20 del capítulo 4. Por lo cual les ruego que abran su Biblia en Gálatas capítulo 4 y leamos los versículos 16 al 20. Dice así la palabra de Dios: ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta para tratar de persuadir a los hermanos de Galacia, a quienes después de que Pablo predicó el Evangelio, se estaban apartando de la verdad debido a que los maestros judaizantes llegaron a imponer una nueva enseñanza que contradecía las enseñanzas del verdadero Evangelio que Pablo les había entregado. Estos judaizantes estaban enseñando a los hermanos de Galacia que el sacrificio de Cristo no era suficiente para salvarlos, que era necesario circuncidarse y someterse a todos los ritos de la ley para poder ser salvos, lo cual es contrario al Evangelio que Pablo predicaba, porque el Evangelio que Pablo predicó y que recibió del Señor Jesucristo enseña que solo la fe en el sacrificio único, suficiente y perfecto de Cristo es suficiente para nuestra salvación. No es Cristo y algo más, es solo y únicamente la fe en Cristo y su perfecto sacrificio lo que nos salva. De manera pues que estos maestros judaizantes estaban siendo piedra de tropiezo a la obra de Dios con el Evangelio allí en esta región de Galacia. Por lo cual Pablo escribe esta carta y a través de diferentes exhortaciones y ejemplos les quiere hacer entrar en razón para que no se desvíen tras las falsas enseñanzas, porque si ellos se someten
a obedecer la ley vuelven y quedan bajo maldición, porque nadie se puede justificar por las obras de la ley, sino únicamente por la fe en Jesucristo. El texto que hoy nos ocupa, que inicia en el verso 16, dice lo siguiente: ¿me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Esto que Pablo les dice en este versículo 16, ¿me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad?, nos da a entender que a raíz de la influencia de las enseñanzas de los judaizantes, los gálatas estaban considerando a Pablo como su enemigo, y esto debido a que los judaizantes, por su influencia, estaban haciéndoles creer que Pablo los estaba engañando con su enseñanza y que lo que les estaba transmitiendo en el mensaje era incorrecto, y por eso los gálatas estaban considerando a Pablo como su enemigo. Pero aquí Pablo les dice: ¿cómo es posible que después de que yo les prediqué el evangelio al principio, y después de que ustedes estuvieron dispuestos con mucho amor a servirme y aún a darme hasta sus propios ojos si hubieran podido para ayudarme, ahora ustedes me vayan a considerar su enemigo, como si yo les hubiera hecho un mal? Por eso Pablo les dice: ¿por decirles la verdad me voy a hacer vuestro enemigo? Es decir, por haberles predicado el evangelio verdadero, ¿ahora ustedes me van a considerar enemigo? Pablo está tratando de hacerles entrar en razón que como están actuando mal, y esto debido a la influencia de los maestros judaizantes que tratan de ponerlos en contra de él para que no sigan a Jesucristo. Luego Pablo, en el verso 17, continúa diciendo: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. En este pasaje, Pablo muestra a los hermanos de Galacia que los judaizantes estaban tratando de mostrar un gran celo y preocupación por ellos. Pero Pablo les dice que este era un celo negativo. No era para bien ese celo que ellos estaban mostrando en favor de ellos. El texto dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien. O sea, que los judaizantes procuraban mostrar que estaban preocupados por ellos, haciéndoles ver que Pablo los estaba engañando y que los estaba desviando de la verdad, y que ellos estaban allí como sus amigos para que ellos no fueran desviados ni engañados por el apóstol Pablo, tratándoles de mostrar un celo por la palabra de Dios que realmente no era un celo para bien, porque los maestros judaizantes lo único que querían era apartar a los gálatas del evangelio de la gracia que Pablo les había predicado y que él directamente había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los maestros judaizantes los querían apartar de Cristo mismo para que los siguieran a ellos y se convirtieran en seguidores de hombres y no de Cristo el Señor. Porque lo que Pablo había procurado hacer con ellos era que siguieran a Cristo y que no confiaran en ninguna otra cosa sino en Cristo, porque Cristo es el único medio para ir al Padre, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pablo lo único que había hecho con los gálatas era enseñarles el verdadero camino. Por eso la acción de los judaizantes y este aparente celo que mostraban en favor de los hermanos de Galacia era parecido al de una persona que seduce a la novia para apartarla de su prometido para que no se case con ella y adultere. Así es, amables oyentes. Muchos quieren apartarnos de la verdad, hacernos ver que hay una verdad mejor, que hay una verdad diferente. Pero solo Cristo es la verdad, y no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Los judaizantes estaban mostrando lo que siempre habían mostrado en su diario
vivir y en sus creencias. Cristo en cierta ocasión les dijo en Mateo 23, versículo 15, a los fariseos, es decir, a los judaizantes: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Cristo está condenando duramente aquí a los fariseos, que hacían grandes esfuerzos por convertir a los gentiles a la religión judía, es decir, al judaísmo, y hacían grandes esfuerzos. Y cuando lo lograban, en lugar de apartarlo del infierno, lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos, ya que al traer un gentil al judaísmo era esclavizarlo a la ley, la cual no puede salvar a nadie. Era decirle: usted se gana el cielo si obedece estos preceptos y si obedece estos mandamientos, lo cual es imposible, porque no hay hombre en la tierra que pueda cumplir los requisitos establecidos por Dios. Todo aquel que procure vivir por normas, ritos y mandamientos para ganarse la aprobación de Dios, se hace más hijo del infierno que cualquier otro, porque no puede ganarse la salvación a través de sus méritos. Necesariamente tenemos que ir a Cristo, porque Él fue el único que pagó la deuda de nuestros pecados, el único que cumplió la ley y los requisitos que ningún hombre puede cumplir. Y es a eso que Pablo les está llamando y les está diciendo a estos hermanos de Galacia, que tengan mucho cuidado, porque la manera en que estos judaizantes los están atrayendo es muy peligroso, porque en lugar de acercarlos a Dios, los están apartando de la verdad, de la fuente de vida, de la fuente de salvación que es Cristo el Señor. Y continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 18: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. En otras palabras, lo que Pablo dice en este versículo 18 es lo siguiente: ustedes fueron celosos con la doctrina del Evangelio, Gálatas. Esa doctrina que les enseñé cuando estuve con ustedes, hasta tal punto que estuvieron dispuestos a darme sus propios ojos cuando estaba padeciendo esta enfermedad tan grave, y recibieron con tanto fervor el Evangelio. Ahora muestren el mismo celo por este Evangelio. Ahora que no estoy con ustedes, que no estoy presente, no se dejen engañar. Recuerden que solo hay una manera de poder ser salvos, y es a través de la fe en Cristo. Es lo que les está tratando de decir el apóstol Pablo. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo les exhorta a que estando presente o ausente sean los mismos y no se dejen seducir por las falsas enseñanzas de aquellos falsos maestros que querían apartarlos de la verdad, porque ese es el propósito del enemigo de Dios: apartarnos de la verdad, hacernos ver que lo que nos enseñan es incorrecto y que lo que dice Cristo no sirve para nada, y que es necesario depender de nosotros y no única y exclusivamente de Dios, lo cual es incorrecto, lo cual es falso. Porque al enseñar que el sacrificio de Cristo no es suficiente y que yo tengo que obedecer ciertas normas de la ley para poder ser aceptado delante de Dios, estoy menospreciando el sacrificio perfecto de Cristo hecho en favor de nosotros. Noten lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 27. Un pasaje que apoya esta idea que Pablo está enseñando en este pasaje. Dice así Filipenses 1:27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente,
oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto era lo que quería Pablo de los hermanos de Galacia, que solamente se comportaran como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, para que estuviera presente o estuviera ausente, oyera de ellos que estaban firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, que no se dejaran fácilmente mover de la manera de pensar que Pablo les había enseñado a través del Evangelio de Cristo que les había predicado. Que estuvieran firmes, que no se dejaran mover fácilmente por estos maestros judaizantes que lo único que estaban haciendo era apartarlos de la verdad. Y por eso Pablo los urge a estar firmes y combatiendo unánimes, no dejándose mover por las doctrinas falsas y erróneas que estaban enseñando estos falsos maestros. En Filipenses 2:12 Pablo también nos dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo quería de los Gálatas y quiere de nosotros que siempre estemos firmes en el Evangelio, estemos presentes en la iglesia o ausentes de la congregación, obedeciendo como si estuviera Dios mismo mirándonos, como si estuviera Cristo mirándonos. Por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido. O sea que un cristiano verdadero siempre anhela obedecer a Cristo, no en presencia solamente de sus líderes, sino cuando está ausente de la presencia de sus líderes. Dice Pablo, mucho más ahora en mi ausencia, ocúpesen en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es un verdadero cristiano, que esté frente a los líderes, que esté frente al pastor o que no esté frente a los líderes o al pastor, se comporta de la misma manera, es de una sola pieza y está firme y agarrado de la fe que una vez recibió y que Cristo le impartió por la enseñanza de su Evangelio. A eso estamos llamados todos nosotros los cristianos en este mundo, a estar firmes y constantes, creciendo en el conocimiento de Dios y combatiendo unánimes por la fe que hemos recibido, no dejándonos seducir por doctrinas engañosas que lo único que quieren es apartarnos de la confianza en el único que nos puede salvar, en Cristo el Señor. Doctrinas que aparentemente parecen muy buenas, pero que si les hacemos un análisis, realmente lo único que llevan a los hombres es a la perdición, porque lo llevan a confiar en su propia fuerza y en su propio quehacer, mas no en aquel que hizo todo por nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y continúa diciendo el apóstol Pablo en los versículos 19 y 20: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo consideraba a los hermanos de Galacia como sus hijos espirituales. Y aquí él les está diciendo que en el momento en que él les predicó el Evangelio, por primera vez sufrió dolores de parto, no solamente por la dificultad de su enfermedad, sino por la dificultad de hacerles cambiar de parecer en cuanto a las creencias paganas que ellos seguían. No es fácil que alguien deje de confiar en sus falsas religiones para creer en Cristo. Eso le produjo a Pablo dificultad y no fue con facilidad que él les predicó el Evangelio, porque él estaba enfermo, pero al mismo tiempo ellos estaban siguiendo doctrinas erróneas y le tocaba esforzarse
para que ellos entendieran y comprendieran la verdad de Cristo. No es fácil predicar el Evangelio a una comunidad pagana, y más cuando lo hacemos en malas condiciones de salud como estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros, que se esforzó en predicar a Cristo, a pesar de sus dificultades de salud, a pesar de las dificultades raciales y religiosas que existieran. Él se esforzó por predicar a Cristo y el fruto se vio con posterioridad, de que el que trabaja en el Señor no trabaja en vano, sino que tarde o temprano verá el fruto. Y aquí el apóstol Pablo entonces les dice que ellos son sus hijitos espirituales y que él sufrió dolores de parto por ellos hasta que Cristo fuera formado en ellos. Es decir, él se esforzó para hacerles comprender y entender quién era Cristo, y Cristo comenzara en ellos esa obra, esa formación de transformación en su vida diaria, como personas, como nuevos creyentes, porque en el que Él comienza la buena obra, Dios la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Pero esto no es nada fácil, y Pablo estaba aquí comunicándoles o diciéndoles que él había sufrido dolores de parto y que ese dolor y esa dificultad que él había tenido para predicarles el Evangelio se estaba viendo puesta en peligro por estar escuchando falsos maestros que los querían hacer desviar de la verdad que con tanta dificultad y con tanto esfuerzo Pablo les había enseñado. Amables oyentes, así también pasa hoy mucho en las congregaciones. El pastor, los líderes se esfuerzan por darles a conocer el Evangelio de la gracia de Dios. De una o de otra manera se estudia y se comunica la palabra de Dios, y muchos la oyen con gozo, pero después cualquier viento de doctrina o cualquier atracción del mundo comienza a hacerles cambiar de parecer y no vuelven más a la iglesia, o se enfrian y comienzan a volverse perezosos. Amable oyente, si usted es uno de esos que tal vez está dudando del amor de Cristo, de su bondad, de su misericordia, y cree que hay un mensaje mejor, le exhorto hoy a arrepentirse y a volver al Señor. A no ser como estos hermanos de Galacia que se estaban desviando y que ahora estaban considerando a Pablo como su enemigo. Así como pasa en muchas congregaciones, que después de que se esfuerzan los pastores por enseñarles, se van y resultan hablando mal y mirándolos como enemigos. No, amable oyente, usted y yo debemos ser fieles al Evangelio de Cristo, porque siendo fieles al Evangelio de Cristo, mostramos fidelidad también a nuestros líderes que se esfuerzan y que con tanto amor y con tanta dedicación enseñan la palabra de Dios para que sus almas no se pierdan y sean edificados en el conocimiento de Dios. Espero que estas palabras que usted escuchó hoy le sirvan para que usted reflexione y usted, en lugar de escuchar voces de falsos maestros, reflexione cada día en la palabra de Dios. Y si no entiende algo, si tiene dudas sobre algo, pregunte a su pastor para que él le explique. Y a la luz de la palabra de Dios, usted siga creciendo y adquiriendo firmeza y formación espiritual en su diario vivir. Que Dios les llene de su gracia y les permita ser hombres y mujeres fieles al Evangelio que han recibido, a no apartarse de este Evangelio de la gracia de Dios, que únicamente descansa en la obra perfecta de Cristo y no en ningún mérito humano. El Evangelio de la gracia de Cristo nos lleva a confiar solo en Él y nada más que en Él, y el hombre no tiene nada de qué gloriarse. Cualquier mensaje que le enseñe que Cristo y algo más es lo que me salva es un mensaje incorrecto. Por eso hoy le exhorto a abrir bien sus oídos y a estar atento a lo que usted lee y escucha, para no dejarse seducir por las falsas enseñanzas. Que Dios les llene de su gracia y les permita comprender y entender su verdad en este día y crecer en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Cristo. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios.
Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.